Dios te ama y por eso hoy estás aquí. Seas bienvenido a nuestro servicio de alabanza y predicación dominical de la Iglesia Nueva Familia de León, Guanajuato. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para ti. Sé bienvenido y comenzamos.
que eran quienes, el pueblo de Israel. A ellos los está enviando primero para que sean sanados. Dirán, ¿cómo es posible que ellos, el pueblo de Dios, hayan tenido demonios? El enfermo es el pueblo de Dios. Estaban en la misma condición que los paganos. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel se desvió totalmente. Perdió completamente la perspectiva de ir al templo. ¿A qué iban? Pues había muchos negocios. Si recuerdan, había negocios fuera del templo. Ya no era, digamos, los verdaderos sacrificios. Ya no llevaban lo mejor de lo mejor para los sacrificios. Y si ustedes recuerdan, en ese tiempo de Jesús, ya no había pues, la manera de hacer los sacrificios correctos, sino que llevaban los animales que compraban. Y es como decir, se me olvidó traer el corderito. Ah, pues cómprate ahí, al fin y al cabo, pues ahí afuera en el templo, pues se pueden hacer los sacrificios, ¿verdad? Entonces todo era negocio. Entonces los judíos se habían desviado completamente del plan de Dios. Entonces de nada servía todos esos sacrificios que estaban haciendo. Por esa razón se enfureció Jesús y dijo que habían hecho del templo de Dios una cueva de ladrones. Sí, sí, es cuando se enoja, y eso es después, ¿verdad? Que él dice, han vuelto en la casa de mi padre cueva de ladrones. Y es donde pues, se enfurece, se enoja y los saca, ¿no? Del templo, que realmente no estaban cumpliendo con el propósito de Dios. Por eso dice aquí Jesús, vayan primero con las ovejas perdidas. Entonces, los discípulos de Jesús no fueron con los paganos ni con los de Samaria, sino con las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Primero a ellos. Entonces, esos que se habían desviado de Dios tenían enfermedades, tenían lepra, tenían demonios, porque se habían alejado completamente de Dios. Y por esa razón, pues los discípulos van primero a hacer esta obra. Por eso les dice aquí, ¿no? En el versículo 5, Jesús envió a esos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria, más bien vayan con las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplear lo que es. En otros dicen, lo que han recibido de gracia, denlo de gracia. Entonces, estas son las primeras instrucciones que les da a sus discípulos, que es, vayan por el pueblo de Israel, por aquellos perdidos, y salen, resuciten, y les está dando una gran autoridad a sus discípulos. Esa es la responsabilidad. ¿Y qué sucedió? Por esa razón vemos que muchos creyentes de Jerusalén, cuando supieron que se había levantado un gran movimiento creyentes de Jesucristo, a estos son a los que persiguieron, y estos son los que se fueron por todas las tierras de Asia. ¿Bien? Entonces, todos estos hombres y mujeres y niños que conocieron la palabra fue a través de la orden que Jesús le dio a sus discípulos, y entonces hubo milagros, sanidades sobre las personas endemoniadas, las personas leprosas, y todas las que estaban enfermas vieron grandes milagros. Entonces, de este grupo de 12 discípulos que escogió Jesús, se levantó este gran número de personas que vieron los milagros, y después fueron esparcidos. Esa persecución fue pues, una voluntad de Dios, que eso sirviera para que el evangelio se extendiera por todo Asia y que llegara después a Europa, y de Europa se viniera hacia América. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ya sabes un poco más acerca de esta orden que dio Jesús. Ok, ahora
Perdón, no nada más se quedó en esta situación aquí, ¿verdad? Y eso vamos ahora a Hechos capítulo 2. Si ustedes recuerdan, ya pasó todo este ministerio de Jesús, ¿no? Pues ya hizo milagros, sanó a todos los enfermos, los mismos discípulos estaban aprendiendo acerca de su maestro, acerca de su Salvador, y después ustedes conocen esa en Mateo capítulo 28 que es la gran comisión, ¿verdad? Que todos tenemos que vayamos y prediquemos el evangelio a todas las naciones. Entonces, ahora sí ya les dice, ya están todas esas ovejas aquí como que ya fuimos por todas esas ovejas perdidas, ahora sí, vayan a todas las naciones. Ya les dice a los discípulos, vayan, ahora sí ya están recuperadas esas ovejas, ahora sí váyanse por todos aquellos. Entonces, ahora comienza esta travesía de los discípulos de Jesús que ya habían recibido el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, les dio ese poder, habían visto que se habían repartido lenguas sobre sus discípulos y ahora ellos tenían o ejercían ese poder para hacer milagros ya sin Jesús. Ahora ya estaban por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a Hechos capítulo 2 versículo 37. Ahí dice, este es el momento en el que se levanta este Pedro y empieza a predicar el Evangelio. Dice, cuando los oí reunidos, oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles. Si recuerdan, les está diciendo Pedro que no estaban borrachos y que ellos mismos, el que habían enviado a crucificar, era aquel el que había dado su vida para que fuéramos sanados, ¿no? Y salvados. Y por eso dice aquí, está escribiendo, que se compusieron de corazón todas esas personas. Y aquí viene lo interesante. Dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, pues obviamente ya se habían entristecido por lo que les dijo, saben que ustedes mismos crucificaron a ese hombre, se entristecieron y obviamente dice, hermano, pues ¿qué debemos hacer? Dice, Pedro les contestó, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo y debemos hacer? Que es, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Ok? Jesús llamó a sus discípulos, les dio una comisión, vayan a las ovejas perdidas, y después de que ya ascendió al cielo, viene el poder del Espíritu Santo, los inunda a todos para que vayan y prediquen el Evangelio, y Pedro se levanta diciéndoles, necesitan volverse a Dios. Eso es lo primero que les está diciendo, volverse a Dios de su vida pecaminosa, tienen que volverse a Dios, confiar en el Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí más adelante les está diciendo, y bautizándose cada uno en el nombre de Jesucristo. Ya no se tiene que bautizar con el bautismo de Juan el Bautista, sino que ahora dice, tienen que bautizarse todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Entonces, no le está diciendo a los niños que se bauticen, ¿no? ¿A quién les está diciendo? A los adultos. Si ahorita le preguntamos a Renata, oye Renata, a ver, Renata, ¿cometes pecados? No, dice que no, dice que no comete pecados. Ahora yo les pregunto a ustedes, papás, ¿tu hija comete pecados? Sí, ¿verdad? Ella dice que no, ¿verdad? Entonces, ella aún no tiene conciencia de saber qué es el pecado. Por esa razón, no se bautizan los niños.
se bautizan los papás y los papás, ¿verdad? Que son los desobedientes. No se van a bautizar por los hijos, ¿no? Sino que nosotros como adultos tenemos conciencia de saber que estamos haciendo un pecado. Los niños no saben aún. Hay niños que a lo mejor de 6, 7 años ya tienen conciencia de que están cometiendo un pecado. Y por esa razón se les hace una introspección y preguntarles, ¿por qué te quieres bautizar? A veces decimos que no, porque aún no tienen conciencia o lo hacen emocionalmente. Entonces, ¿quiénes son los que se deben bautizar? Exactamente. Entonces, después de que me vuelvo a Dios, porque el Espíritu Santo está actuando ya en mí, procedo a arrepentirme y me bautizo en el nombre de Jesucristo. Bueno, cuando yo me bauticé, pasó un tiempo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pasó un tiempo? Porque las iglesias programan los bautizos, ¿verdad? Entonces, cuando entregué mi vida, pasaron varios meses para que yo me bautizara. Yo me bauticé el 14 de febrero. Ese fue el día en que yo me bauticé. En el 99. En el 99 me bauticé. Porque yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo. Entonces, como mandato, yo pasé que yo me quiero bautizar. Y yo esperaba que fuera mi familia, pero nadie estaba de mi familia. Estaba una nueva familia en Cristo. Y son los que vieron y constataron que yo me estaba bautizando. ¿Sí? Entonces, lo que está aquí enseñando la palabra es que Pedro les decía en este momento, tienen que volverse a Dios. Y si vemos, había mucha gente estudiosa allí. Entonces, ¿cómo si estamos adorando a Dios? O sea, no. O sea, tenían que volverse de corazón a Dios y tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y fíjense cómo dice aquí, y así les dará el Espíritu Santo para que ellos puedan ser dirigidos en su vida espiritual por el Espíritu Santo y no por tradiciones ni reglas ni leyes, que así se manejaban los judíos. Los judíos se manejaban por leyes, reglas, mandatos de hombres y por ser ciertas ceremonias religiosas. Ahora sabemos que en Cristo en nada sirve todo eso. En nada sirve ya ninguna tradición religiosa, ni los mandamientos para que yo pueda alcanzar el reino de Dios. Solo basta que creer en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros ahora vamos a ir a enseñar a las personas que se nos acerquen, incluso no nada más este domingo, sino con la gente con la que tú convives, que tú puedas enseñarles, estás entregar tu vida a Dios, dejar que Él empiece a obrar en tu vida. Y entonces les enseñamos que tienen que bautizarse. Sé que esto es un proceso a lo mejor un poquito más largo, porque dicen, no, ¿cómo que me voy a bautizar? Ya me bautizaron de chiquito. No, ¿verdad? Pues el mismo Espíritu Santo les va a dar entendimiento de que deben de bautizarse. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo habla también, pues esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. O sea, ¿qué es? No nada más para los judíos, sino que ahora después, bueno, ya con los paganos, con los de Samaria y ahora hasta los confines del mundo. Ya han llegado hasta nosotros. Entonces, esta promesa del poder del Espíritu Santo es para todos nosotros, para todos aquellos quienes crean en quién, en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos cuatro cosas allí que necesitamos hacer: volvernos a Dios, bautizarnos, saber que Dios nos perdona nuestros pecados, que dará el Espíritu Santo y saber que Dios es el que nos está llamando. No somos nosotros los que estamos eligiendo a Dios. Es el mismo Espíritu Santo que ya está obrando en nosotros y es Dios quien nos ha llamado.
que nosotros nos volvemos rebeldes, ahí es como empieza el proceso de las ovejas perdidas, como los judíos, ovejas que se alejan del redil, pero tarde o temprano van a regresar. Por cualquier situación, pero de que regresan, regresan, porque a Dios no se le van a ir ninguna oveja, porque Dios las está escogiendo. Entonces, ahora tú y yo debemos sentirnos con un gran privilegio de que Dios nos rescató, pero ya depende de ti y de mí si nos alejamos. He visto personas que se han alejado de Dios y pues viven una vida pues alejada de él, pero cuando hay una consecuencia, entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Alejarnos del redil de Dios. Por eso es importante que no nos alejamos de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ahora siguiente, ¿qué más? ¿Qué más vemos ahí en el capítulo 2? Fíjense cómo todo lo que sucedió en ese mandato de Jesús, no nada más es como para que ya vénganse al templo y ya es todo. No, vamos a ver qué resultados trae el predicar la evangelización o predicar el evangelio, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos 2, capítulo 43. Es uno de mis pasajes maravillosos. Hechos 2, versículo 43 al 47. Después de que hubo mucha conversión de gente, ahí atrás dice que hubo 3,000 personas que se entregaron al Evangelio de Dios. Imagínense, 3,000 personas que se hayan entregado. Ahí nada más en Jerusalén. 3,000 personas, ¿han visto 3,000 personas juntas? Hasta más, ¿verdad? Pero imagínense un grupo de 3,000 personas que recibieron a Cristo y se entregaron. Y fíjense qué es lo que sucede en el versículo 43. Dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechas por medio de los apóstoles. ¿Por quiénes eran hechos los milagros? Y toda la gente se estaba maravillando de todos los milagros que estaban sucediendo. Ahora, aquí mucha gente se detiene porque dice, no, es que ya no hay milagros porque Dios le dio la autoridad a los discípulos de Jesús nada más. Pero si recuerdan, está diciendo que todo aquel que cree en Jesucristo está la autoridad de predicar el Evangelio. O sea que todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque creemos en Cristo. Tenemos la responsabilidad de ayudar a toda la persona que esté cerca, pero tenemos que anunciarle esa salvación. Entonces, uno de los resultados era que se estaban maravillando de todos los milagros, o sea, toda la gente se estaba sorprendiendo. Ahora, si todos nosotros somos discípulos de Jesús, podemos hacerlo. Recuerdan que yo les dije en el Evangelio de Juan capítulo 14 que todo aquel que cree en él, eh, todas las obras que ha hecho, las puede hacer y aún mucho más. ¿Sí recuerdan esa escritura? Ustedes lo pueden leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, si a lo mejor dices, no recuerdo, pero lo pueden buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Allí nos está diciendo que todo el que crea en él, dice, todas las obras que ha hecho, nos da ese poder para hacer más milagros de los que hizo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos allí son milagros y señales que se fueron haciendo por manos de los discípulos y la gente se estaba maravillando. Entonces, todas esas 3,000 personas y más personas se iban añadiendo, pues se estaban asombrando. ¿Ok? Después, versículo 14 dice: los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Todos, dice, los que habían creído estaban muy unidos. Este es uno de los resultados que vemos el creer en el Evangelio. ¿Por qué creen que la gente se da cuenta que los cristianos son diferentes? Díganme algo. A lo mejor tú eras de lo que veías en los cristianos.
Acuérdense cuando eran mundanos, cuando eran paganos. Acuérdense, ¿qué decíamos cuando estamos en ese punto? Acuérdense, ¿qué veían de los cristianos? ¿Qué veías que eran aburridos? Tú pensabas que eran aburridos. Los aleluyos. O sea, te sorprendía lo que ayudaba, ¿no? Eran generosos, eran generosos. Fíjense, yo tuve muchos cristianos cerca de mi vida cuando estaba muy chico. Y uno de ellos, que era el señor Leonardo, que era amigo de mi papá, siempre, siempre estaba ayudando. Siempre le estaba ayudando y le hablaba de Dios. Siempre le estaba hablando de Dios. Mi papá siempre fue muy respetuoso y lo escuchaba, pero siempre le estaba hablando de Dios. Yo me recuerdo de eso. Entonces, nosotros tenemos recuerdos de que los cristianos ayudan a las personas, que es oran. Y lo primero que te dicen es, déjame orar por ti. Eso es lo que hacían todos los cristianos. Y ahora, entiendo, ¿verdad? Yo me cuento entre eso, porque imagínense, desde muy pequeño veía todo eso, ¿no? Le daban un abrazo, ¿ok? A cualquier persona, ¿no? O sea, eso era característico de un cristiano. Cuando tú llegabas a la iglesia, te recibían con mucho amor. Bienvenido, nos da muchísimo gusto. Yo recuerdo cuando llegué a un templo que digo, pues todos estaban hasta acá arriba, el cuello hasta acá y vestido congregacional, que hasta abajo los vestidos no se veía nada, ¿verdad? Y los hombres pues iban de corbatita, con su trajecito feos, pero iban de, iban de traje, la verdad. Yeah, la verdad, es que eran unos trajecitos medio feos, ¿no? Pero no, los trajes, los trajes. Los trajes. No, de todos modos también eran. Y fíjense, yo les he platicado que a mí me llevaban mis primos con engaños, porque me decían, como yo era bien noviero, andaba viendo a las chicas, pues me dijo, mis primos me decían, oye, ahí hay muchas chavas bien bonitas. Y ya cuando yo llegué a la iglesia, dije, ah, pues voy a ver dónde están las chicas bonitas, ¿no? Y, pues, ¿no? Y ya le dije a mis primos, digo, ¿dónde están las chicas bonitas? Pues aquí están. Y pues esas son bonitas. Digo, no, no inventes, dice. Y me acuerdo que mi primo decía, digo, no, no te fijes en lo externo, es que tienen bonitos pensamientos, su corazón, su corazón es bonito, entonces, ¿no? Y dije, ah, no inventes, ¿no? Pero veo que el asunto es que eran, convivían ahí. Yo sé, ¿cómo pueden estar tantas horas aquí en el templo? Desde la mañana que estaban sus estudios, el servicio de la alabanza, la predicación, y después se quedaban a convivir. Eran muchas horas y ellos decían, lo que yo recuerdo, es que es el día del Señor y le dedicamos todo el día al Señor. Y de verdad, era todo el día. Casi yo recuerdo que iban saliendo hasta las 6 de la tarde. Cuando yo acompañé a mis primos, casi iban saliendo todo el día. Por eso yo estaba bien aburrido. Ay, a ver qué nos vamos, ¿no? Pero yo lo que veo y recuerdo es que era característico de ellos en la unidad, el que compartían todo. Por eso dice aquí, lo vuelvo a repetir, que es el capítulo, versículo 43, dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Dice, los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Compartimos todo. Compartes todo lo que Dios te ha bendecido. Y ahora ya no puedes decir que es tu coche, porque a veces lo compartes para que
lo usen para invitar a gente. Y ya me dijeron, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó ayer con mi coche? Ya me dijeron, ¿eh? Ya me dijeron, Pati. Ok, pero ya me dijeron. Ok, pero bueno, imagínense si yo dije, es mi coche nada más, yo no lo suelto, carajo. Pues bueno, fue a una plática y pues ahí iban apretaditas, ¿no? Pero bueno, ahí se fueron a un viaje. Pero la idea es que tú puedas compartir todo sin decir, esto es mío. No, yo no lo presto. O sea, tu corazón cambia de ser egoísta a ser bondadoso, a ser dadivoso, desprendido. Empiezas a ser así. Yo recuerdo que también ayudaba, porque mi papá era una persona que ayudaba a mucha gente. Y yo veía ese ejemplo y lo empecé a imitar. Pero lo que yo podía conocer de mi corazón en ese tiempo es que yo lo hacía con un beneficio. No era un corazón como este. Yo lo hacía como para que dijeran, ah, Omar me ayudó. Yo era de, oh, sí, vale, vamos. Pero ya después yo lo andaba cantando. Y yo la ayudé cuando andaba muy pobre, cuando andaba esto. Un día llegó a mi casa y me pidió esto, y yo, ah, esto va. Yo nunca oía a mi papá que dijera algo, pero yo sí, yo lo cantaba de verdad. Y eso para mí, cuando yo lo empecé a reflexionar, dije, qué mal lo estaba haciendo. Yo pedí perdón, perdón a Dios porque lo hice mal. Pero ahora quiero bendecir a la gente. Y he bendecido a muchísimas personas en mis posibilidades. Y si necesitan ray, órale, vamos y los llevo. Y lo que sea, pero ayudamos. Entonces, este es el corazón del creyente, es el resultado del evangelio que llega a nuestras vidas, que es que nosotros podamos ver milagros y señales. Yo he visto muchísimos milagros y señales y he visto que Dios me ha utilizado para que haya milagros y sanidades. Entonces, ese es un resultado. Estar unido. He encontrado mucha unidad en muchos hermanos. Cuando he pasado alguna situación, me hablaban de hermanos. Me hablaban de hermanos, yo, madre, ¿cómo estás? Supe que pasó esto y esto. Sí, gracias. Mucha gente cuando me hermanaron en el taller, llegaron hermanos y me dijeron, ¿cómo estás? Así como si hubieran anunciado que me habían robado. Yo nunca no dije a nadie. Y llegaron uno, llegó otro. Yo dije, "Ah, caray, ¿quién les llamó? ¿Alguien les dijo qué?" Después sí les pregunté, digo, ¿quién te dijo que no? Dice yo, sentí de parte de una vez. Y otro hermano llegó y dice, no, pues yo quería platicar contigo, pero ya cuando me encuentro que te habían robado tu taller, y ese hermano me dijo, te voy a dar no fueron 100 pesos, cierta cantidad. Otro hermano me habló, líder, y me dijo, yo sé que te robaron, ¿cuánto dinero necesitas? Y yo, dinero, pero para que empieces, digo, no te puedo poner precio, digo, pero yo necesito estas cosas. Y de la tengo. Y pude juntar dinero para comprar otra vez herramientas. Entonces, eso es lo que muestra la unidad. Por esa razón, yo también sí soy así bien desprendido con la gente que me pide algo, lo damos, lo ayudo. Yo no me detengo. Entonces, estos son los resultados que vemos, que los creyentes nos mantienen unidos en cualquier situación. Ya depende de nosotros, de nuestro corazón, que nos queramos desprender. Que porque me hizo una mala cara fulanito, o porque no me hicieron caso, eso ya es un problema del corazón. No es un problema de la gente ni de los líderes. Ese es un problema de nuestro corazón. Que a veces queremos mayor atención de la que nosotros podemos recibir. Entonces Dios nos da esta posibilidad a nosotros que podamos estar en unidad y poder compartir todo lo que tú tengas. Eso es lo que Dios está haciendo.
Y a lo mejor dices, no, yo no voy a compartir mis bienes, pero sí comparto de mi sueldo y de mi dinero para ayudar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Lo que vamos a ir a hacer, irnos al hospital para bendecir a más personas. Y Dios nos lo va a retribuir mucho más. ¿Ok? Otra cosa que decía, se reunían todos los días en el templo. A veces nosotros por reunirnos un domingo, nos cuesta trabajo levantarnos, ¿sí o no? Yo las primeras veces lo pienso así, yo la verdad iba a la iglesia nada más para no tener problemas con mi tía. Y me levantaba y decía, bueno, nada más porque estoy viviendo con ella, voy a ir a la iglesia. Porque era mi tía de, Omar, ya levántate y vámonos a la iglesia. Y yo por dentro, pero bueno, está bien, yo, sí, tía, igual, vámonos. Ya iba al templo, ya estamos ahí, yo veía puros locos cantando, levantando sus manos, luego la prédica, pero lo que sí me impresionó es el lugar donde estábamos, me encantó, me sentí bien. Y después, imagínense, llegó Moramán, se sienta a mi lado, y yo dije, me echó el ojo, él. Yo no fui, fue Moramay la que me echó el ojo. Se llegó a sentar ahí, ¿verdad? Llegó a sentarse ahí. Pero bueno, el asunto es que esto nos permite recibir grandes bendiciones. Y hoy ven una gran bendición, haberme casado con Moramay y porque me dio unos hijos que también me están sirviendo. Entonces, eso nos mantiene una unidad. ¿Y por qué? Porque también estuve yendo a la iglesia. Es un gran beneficio. Allí, pues, encontré el amor de mi vida, ¿no? ¿Sí? Algunos los podrán encontrar, Luz, ahí todos podemos encontrar el amor de nuestra vida, ¿cierto o no? En el camino de Dios. Así es que vamos a pedirle a Dios eso, que podamos encontrar, reuniéndome en el templo, ¿verdad? Digo, no, esta vez nosotros no nos reunimos todos los días, pero sí tenemos varias actividades que hacemos y imagínense ellos todos los días se reunían en el templo, todos los días. Para nosotros es más gravoso, que decir, es que no puedo, es que mi trabajo, es que esto, es que lo otro. Está bien, no hay problema. Gracias a Dios no es necesario estar haciendo eso, ¿verdad? Pero sí hay ciertas actividades que tenemos nosotros como iglesia que podemos estar involucrándonos. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres aquí? Pues están preparándose las mujeres para sanarse sus corazones, para que vayan teniendo un crecimiento. Los miércoles nos reunimos para orar por los propósitos de la iglesia, para que juntos aquí vayamos creciendo y todo lo que tengamos en planes se pueda realizar. Entonces, todo esto, el venir a la iglesia, no nada más es para venir y sentarnos y qué aburrido, ¿verdad? Sino que tiene todo un propósito. Lo que hacemos en casa de Luz Helena y de Patti es tener un tiempo donde nos reunimos, convivimos, platicamos y ahí estamos comiendo bien rico. Gracias a Dios, nos ha bendecido Dios con dos mujeres que preparan comida deliciosa. Ay, el viernes, ay, qué difícil hizo una comida china. Gracias a al brócoli. Fíjense, o sea, esto es el resultado del evangelio en la vida de nosotros. Esto está cambiando nuestra manera de vivir. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo decía, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, lo que hace el evangelio para nosotros es que podamos convivir juntos con alegría. Yo he visto familias que llegaban y peleadas de manera falsa, se saludaban. De- Me da mucho gusto, ¿eh? Ojalá que no haga cara de verdad, así, yo he visto eso que suele pasar. Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, nos cambia nuestro corazón, nos cambia nuestra manera de vivir. Y es cuando tú dices, quieres ayudar a la gente y lo haces con alegría. Tú lo vas a hacer con un fin para vernos unidos. Esto es lo que está trabajando la palabra de Dios en la vida de nosotros. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. Y eso es lo que queremos ver
que suceda. A lo mejor nosotros no sabemos si algunas de esas personas a las cuales estamos yendo a ver vengan acá, pero sí podemos saber que podemos ver milagros y sanidades. Por esa razón, quiero que se pongan en pie y que ustedes ahorita en este momento le puedan decir, Señor, yo quiero ver esos milagros y sanidades, porque se supone que ya no solamente son los apóstoles, sino ahora somos nosotros los que tenemos la autoridad de parte de Dios. No es cualquier persona que dijo esto, es Jesucristo a través del Espíritu Santo y que todos nosotros lo tenemos. Todos nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayamos y oremos por esas personas. Y a lo mejor tú le puedes dar una palabra de aliento a alguien en este momento. A lo mejor tú le puedes decir, sabes, como decía Anita, le puedes dar un abrazo a esa persona que en ese momento le puede decir. Y que tú en ese momento estés sensible al Espíritu Santo y te dejes llevar esta tarde por Dios. Si vas a ser de la persona que le des la comida a alguien, es una mejor sonrisa. La mejor sonrisa que puedas darle a esa persona, que tú puedas decir que Dios bendiga. Si tú te da la oportunidad ahorita que hagamos un grupo de orar por alguien, tú digas con todo el corazón y con esa autoridad que tú puedes decirle, Dios me dio la autoridad, Dios quiero creer esto, quiero orar por esa persona y que sea sanada, pueda ser librada. Solamente nosotros somos los que limitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos. No limites el poder del Espíritu Santo hacia otra persona. Oramos. Señor, te damos gracias nuevamente esta mañana. Gracias porque has sido bueno, has sido fiel en cada una de nuestras vidas. Hoy te quiero pedir especialmente este momento que vamos a salir al hospital aquí regional, Señor, de León. Y yo te quiero pedir, Padre, así como enviaste a tus discípulos, quiero pedirte que tú extiendas tu mano sobre cada uno de mis hermanos que estamos aquí y aún los que estén conectados, Padre, para que podamos ver el poder, cómo está actuando en nuestras vidas el Espíritu Santo. Que no nos quedemos callados, Señor, de una u otra manera, Señor, que nos utilices esta tarde, Señor. No queremos hacer nada bajo nuestras fuerzas, que sea únicamente bajo tu cobertura, bajo tu autoridad, Señor. Nos sometemos, Señor. Sometemos nuestra carne a ti y que tu Espíritu Santo empiece a actuar en nuestras vidas para que vayamos, Señor, dedicando a ese Dios de amor, a ese Dios maravilloso, a ese Dios lleno de gracia que perdona todo pecado, que trae sanidad y hace milagros y sanidades a todas las personas, Señor. Queremos ir bajo tu cobertura, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos enviados por ti, Señor, creyendo que tú nos das toda la autoridad para desatar aquí en la tierra, Señor. Oramos esa seguridad, Señor. Te pido que el Espíritu Santo vaya sobre cada uno de mis hermanos, Señor, aquí, para que en el momento que oren y pongan manos, den un abrazo, una sonrisa, incluso hasta el tomar video, Señor, con todos los niños, Señor, te ruego que tú nos ayudes. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos enviados por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Y quiero pedirte, Padre, especialmente hoy, Señor,
por la vida de Alejandro, quien es hijo de mi esposa, Señor. Tú sabes en este momento dónde está. Quiero pedirte que haya un milagro, Señor. Que tu Espíritu Santo lo mueva, Señor, y que haga, Señor, la manera en que pueda ser encontrado, Señor. Oramos para que no le pase nada, Señor, en el nombre de Jesús. Que Él regrese con bien, pero que sepamos que no nada más regresa, Señor, sino que regresa transformado por tu poder, Señor. Y que Él pueda seguir entregado totalmente a ti, Señor. Porque tú vas a hacer algo maravilloso, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, creemos que tú lo vas a rescatar de donde esté. Esa es nuestra seguridad, nuestra autoridad, Señor, lo decimos en el nombre de Jesucristo, Señor. También quiero pedirte, Señor, por la vida de mi tía Magdalena, Señor. Esta embolia que le ocasionó este problema, Señor, en su movilidad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que este procedimiento que se ha dado permita que se les hagan todos esos coágulos, Señor, de su parte derecha de su cerebro, Dios. Permite, Señor, que toda esa sangre que esté irrigando, Señor, sea tu sangre, porque sabemos que está dentro de ella tu sangre corriendo sobre todas sus venas, porque corre agua viva, Señor, sobre sus venas. Que deshagan, Señor, sus coágulos y que no se vayan a ningún lugar que perjudique sus órganos. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y sé que tú lo vas a hacer, que tú la vas a sacar de ese hospital en el nombre de Jesucristo, Señor. Esa es nuestra fe. Y tú, Señor, nos has hablado, Señor. Nos has dicho a través de tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido, Señor. Y oramos por la vida de mi tía Magdalena, que es una hija tuya, Señor. Y tú le has dado sanidad, Señor. Creemos que tú la vas a sacar bien, Señor. En el nombre de Jesús te pido también que recobre su movilidad, Señor, de su cuerpo al 100%, Señor, porque tú no haces cosas a medias, tú haces todas las cosas perfectas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Pues gracias, estamos despedidos. Pues ahorita vamos a ver lo que necesitamos para comprar las cosas y que Dios pueda hacer grandes cosas. Amén. Que Dios los bendiga y pues... El servicio de hoy ha llegado a su fin, esperando que la palabra de hoy te haya fortificado. Agradecemos tu compañía y tu preferencia. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora por esta tu estación favorita. Búscanos y síguenos en las redes sociales como Nueva Familia Iglesia. Recuerda que transmitimos en vivo desde León, Guanajuato, México. Sigue escuchando la programación de Radio Jehová Shalom. Que Dios te bendiga.